Comenzamos nuestro primer bloque y con la doctora Laura Grimberg. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, chicos. Vamos a presentarla, es médica cardióloga, ya estuvo con nosotros, la volvimos a invitar porque es clarísima y llegaron muchas preguntas, así que ella es médica cardióloga, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina y además trabaja en el Hospital Argerich, ¿cierto? Argerich, Médica de ahí del hospital. Bueno, ahora, me duele el pecho. ¿Ahora? Me duele el pecho. No. Espero que no. Salimos corriendo. ¿Qué hacemos, doctora? La pregunta es, que nos hacen nuestros televidentes, ¿cuándo me tengo que preocupar porque me duele el pecho y cuándo no? Bueno, es una pregunta que los cardiólogos siempre estamos pidiendo que nos hagan, en realidad, porque es uno de los mayores temas y de las mayores preocupaciones de la cardiología, cómo transmitirle a la gente que tiene que preocuparse más tempranamente de lo que cree muchas veces y dejarnos el resto del trabajo a nosotros. Nosotros tenemos muchísimas guías y sabemos clasificar a los pacientes. Hay muchas clasificaciones que te dicen cuál es el riesgo de enfermedad coronaria o de alguna patología grave en el caso de existir un dolor de pecho. Y nosotros lo analizamos en función del sexo, de la edad del paciente, de la presencia de otros factores de riesgo y del tipo de dolor. Pero ante la duda siempre es bueno que ese trabajo nos lo dejen a nosotros y que cuando existe dolor de pecho consulten. Bien. ¿Por qué? Por empezar, porque el dolor de pecho, entre otras cosas, puede corresponder a un síndrome coronario agudo. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Un síndrome coronario agudo es la oclusión, la sangre al corazón llega a través de varias arterias. Cuando una de esas arterias se tapa por completo, súbitamente se produce lo que se llama un infarto de miocardio. Y cuando se obstruye, no el 100%, pero una parte muy significativa, también provoca dolor de pecho y esas dos cosas son el síndrome coronario agudo. Más o menos el 20% de los dolores de pecho fuertes puede corresponder a un síndrome coronario agudo y es importantísimo detectarlo en el momento, porque si un paciente que tiene un infarto, nosotros lo dejamos ir o ese paciente no consulta, hay estadísticas que ya son muy viejas, pero que la mortalidad es muchísimo más alta si ese paciente se va a su casa o no consulta, que si nosotros podemos atenderlo como se debe y tempranamente. Claro, que se hace una intervención, exacto. Exactamente. Cualquier dolor de pecho en una persona grande, pongámosle, y ni hablar si tiene si fuma o es diabético, tiene que ir al médico, como sea, por más que sea un dolorcito. Exacto. Nosotros tenemos unas tablitas que se llaman de probabilidad pretest, es decir, un paciente con un tipo de dolor, ¿qué chances tiene de tener enfermedad coronaria? Y si, por ejemplo, es un paciente de sexo masculino de 80 años, por más que tenga una puntadita en el pecho inespecífica, que no quiere decir nada, tiene una probabilidad por lo menos intermedia de que eso sea coronario. Quiere decir que pacientes de riesgo tienen que consultar siempre. Ahora, yo tengo un paciente de edad intermedia, 50 años, que es más o menos sano. ¿Cuándo voy? ¿Qué dolor? Bueno, el tipo de dolor, hay dolores más sugerentes de síndrome coronario. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros dolores no merezcan una evaluación médica. El tipo más sugerente de dolor coronario es el dolor que se produce de forma opresiva, en general en el centro del pecho, como como una presión. Lo más típico es una presión. Por eso lo del elefante que decías. Exacto. Como la pata de un elefante te los describen algunos. ¿Y qué es lo más típico? Que no sea puntual, que ocupe un área por lo menos mayor que una mano. Esto puede ser solo en el pecho o puede irradiarse, es decir, provocar también dolor en otros lugares, que lo más frecuente es que sea en la mandíbula o cuello, en el brazo izquierdo o a veces se va hacia la espalda. La duración del dolor también nos importa. Un dolor de pocos segundos o de muchas horas o días es menos frecuente que sea coronario. Si un paciente te dice, doctora, hace 4 días que estoy con dolor de pecho, es poco posible, porque un infarto, ¿por qué duele el corazón? El corazón duele cuando sufre, cuando le está faltando flujo sanguíneo, pero las células todavía están vivas, que es el momento que tenemos de abrir la arteria en el caso de que sea un infarto y recuperar ese tejido. Una vez que el tejido sufrió durante demasiado tiempo, llega a un punto donde ya no es recuperable. Claro. Ahora, entonces, dolor opresivo. Sí. En el pecho, mayor de una mano. Dolor en el cuello, dolor de mandíbula, dolor de hombro o de codo. Hay algunos que me dolió el codo y el hombro. El codo solo es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Generalmente es
hombro más el pecho o puede ser el hombro solo? En general es el pecho más el brazo, pero si hay algunas características, si es el brazo, pero ligado a otras características, por ejemplo, si le duele el brazo, pero el dolor se produce durante los esfuerzos y cede con el reposo, mejora con el reposo, eso también te sugiere un origen coronario. Porque en ese caso no es una arteria que se tapó del todo. Esos son arterias que tienen tapada un porcentaje significativo, pero llega a pasar sangre al tejido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está quietito, el corazón no necesita tanto flujo sanguíneo y por eso no duele. Cuando uno hace un esfuerzo y necesita más, aumenta. En el caso de la acidez, por ejemplo, lo que te contaba. Bueno, el tema de la acidez es importante, no tanto la acidez, pero sí el dolor acá en el centro del abdomen. La boca del estómago. Lo que se dice la boca del estómago es un dolor que puede ser confundidor y hay sobre todo una de las arterias que le da la sangre a la parte inferior del corazón que puede provocar síntomas que a veces parecen digestivos. Entonces puede ser dolor o ardor epigástrico, que es en esta zona, y eso también es necesario que sea evaluado. Sobre todo son los dolores, perdóname. Son los dolores súbitos, intensos, cuando es intenso, cuando es diferente de los síntomas que uno suele tener o en pacientes de riesgo, sí o sí es necesario consultar. Yo hace una semana me estoy levantando y me duele acá como acidez porque estoy medio estresado con mucho trabajo. ¿Puedo tener un infarto? ¿O lo más probable es que no? Si hace una semana que te pasa todos los días y después se te va, infarto no. Bien. De todas formas, no es suficiente lo que me estás diciendo y después lo tendríamos que seguir charlando. Me da la sensación de que no, pero no hay que descartarlo tan fácilmente. Y la última, a pesar de que el productor me mata, si uno hace ejercicio intenso durante mucho tiempo, ¿generalmente está bien de las arterias o eso no quiere decir nada? ¿Es menos probable el infarto de una vez que hace ejercicio y se prueba y tiene esfuerzo, corre una maratón? ¿Ese está como más protegido o puede pasarle igual? El ejercicio es un factor protector de la misma forma que mantenerse en peso, ¿sí? que no tener la presión alta. El ejercicio protege, lo que quiere decir que disminuye el riesgo. Estos son estadísticas nada más. Yo escribana no soy. Firmar que no te va a pasar por hacer ejercicio es muy difícil. Sí, lo que pasa es que en general tenés alertas más precoces porque cuando haces un ejercicio muy intenso, en general los síntomas los vas a notar más precozmente porque le exigís mucho al corazón. Entonces es probable que quizás lo detectes antes. Una cosa que quiero avisar, muchas veces hay muchas demoras en la atención en guardia, cuando un paciente de riesgo o un paciente con un dolor importante en el pecho o dolores asociados a síntomas que son de riesgo, que son asociados a síncope, que ya hablaremos en otro programa, que es dolor de pecho con pérdida del conocimiento o dolor con sudoración fría muy intensa, es necesario que se consulte no en una salita, que se consulte directamente en un lugar de alta complejidad, porque la salita puede llegar a ser un diagnóstico y no va a ofrecer el tratamiento necesario. O sea, que va a un hospital importante. Pero otra cosa, hospital importante, pero si uno ve que tiene demora y además en la guardia muchas veces hay tiempo de espera, lo más recomendable ante un dolor de pecho muy intenso es directamente llamar al servicio de emergencias. Bien. En ciudad, exacto, en ciudad no hay mejor servicio de emergencias que el de la ciudad, que es el SAME. En la provincia de Buenos Aires también es el 107 para la mayoría de los municipios, hay algunos que no, pero es muy importante saberlo porque ahí va, la unidad coronaria ya tiene el electro para hacer y en general la derivación es muy mucho importante más lo que decís porque digo esto y nos vamos, pero esto puede salvar la vida a un paciente y a la vez los que tienen la puntadita o de una semana sí puede a lo mejor ir al primer nivel o a la salita que le va a requerir más tiempo. Exactamente. Bueno, la página web. No, vamos a la pausa porque estamos pasadísimos, después vamos. Bueno, después se las contamos. Dale, vamos a la pausa. Chao, hasta luego. La pausa. Gracias.